Muy buenas tardes, mis amados hermanos. Dios les bendiga. Feliz año nuevo. Bienvenidos a la primera edición de su programa Enfoque Cristiano del año 2026. Este viernes empezaremos este año estudiando las cartas de Pedro. Estaremos estudiando la primera carta, ya que es una carta extensa. Estaremos estudiándola capítulo por capítulo, porque tiene mucha información, mucha palabra de Dios, mucha revelación de Dios en ella escrita. El apóstol Pedro es conocido como uno de los apóstoles más cercanos a Jesús, conocido por su actitud, su temperamento, su carácter fuerte, también por ser uno de los llamamientos más directos de Jesús aquí en la tierra, el cual lo llamó junto a su hermano Andrés y le dijo: ya no serán más pescadores de peces, sino que ahora serán pescadores de hombres, con un ministerio, por así decirlo, declarado desde su llamamiento, que era ganar almas para Cristo, pescar hombres para el reino de Dios. Probablemente el apóstol escribió esta carta estando en Roma, aunque en ella se refiere al lugar donde estaba como Babilonia. Los estudiosos, los teólogos, dicen que posiblemente se refería a Roma en un nombre clave, ya que era un escenario de persecución para los cristianos, y lo hubiera querido así, lo hizo así, para cuidar su integridad y la integridad del pueblo de Cristo que allí se encontraba. Esta carta fue escrita entre los años 62 y 64 después de Cristo. Según los estudiosos, la sitúan antes de la persecución generalizada a los cristianos por parte de Nerón, lo cual acerca más la probabilidad de que en ese momento Pedro estaba en Roma. La carta está compuesta por 5 capítulos y 105 versículos, y la carta fue dirigida a la diáspora, a los cristianos, a los judíos, al pueblo elegido, y a los no judíos convertidos, los gentiles, que se encontraban en los pueblos lejanos, como son el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia. Esta carta la estudiaremos por capítulo porque tiene mucha palabra interesante para la vida de cada uno de nosotros como cristianos. La palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Empezamos con la saludación. Dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Esta salutación da un sentido de confirmación a lo que los teólogos afirman de a quién iba dirigida la carta. Luego, del versículo 3 en adelante, el encabezado dice: una esperanza viva, la cual se refiere a Jesucristo. Versículo 3 en adelante dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los tiempos para ustedes, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Aquí hay una palabra muy específica. Aquí el apóstol dice que según su misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Esa esperanza viva
es Cristo reflejado en cada uno de nosotros. Esa esperanza viva es el Espíritu Santo que mora en nosotros cuando somos bautizados, cuando recibimos a Cristo como nuestro único y gran Salvador y reconocemos a Dios como nuestro Padre, como nuestro Creador. Esa esperanza viva somos nosotros, que testificamos la vida de Cristo aquí en la tierra, por medio de la guianza y la sabiduría, los frutos que el Espíritu Santo aporta a nuestras vidas, cuando dedicamos nuestro corazón a servir a Cristo, a aceptar esa identidad de hijo que Dios nos ofrece a través de la sangre de Cristo. Capítulo 5 en adelante dice, en lo cual ustedes se alegran, aunque ahora por poco tiempo, si es necesario, tengan que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. El apóstol en esta carta se enfoca en afirmar la fe de cada cristiano en Jesucristo, de cada participante de aquel pueblo elegido que menciona en la carta, que son judíos y gentiles, el cual conformaban aquel pueblo y hasta hoy eh, nosotros gozamos de esa inclusión del Señor a nosotros los gentiles, que formamos parte también ahora de su pueblo. Dice que obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Él exhorta aquí a esos creyentes en la diáspora que dirijan toda su fe a Jesucristo, que dirijan toda su fe a aquel que vino a salvarnos. Dice que aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Tenemos que vivir gozosos de la salvación que recibimos a través de la sangre de Cristo. Tenemos que vivir con ese furor, con ese fuego de agradecimiento, sabiendo que cuando nos mantengamos firmes en esta fe, el final será aquella gran y gloriosa salvación que el Señor nos ha entregado por medio de la cruz, de su muerte y resurrección. Aquella identidad que Él nos ha entregado de ser coherederos con Él y tener un lugar reservado allá en el reino de Dios para cuando nos toque partir de esta tierra o cuando el Señor venga a buscar su pueblo. Que sigamos firmes en la fe para que seamos desde ahora para siempre parte del pueblo elegido de Dios, por gracia y misericordia. Versículo 10 en adelante dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a ustedes inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando de qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas, porque los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Es tan fuerte lo que hemos recibido de parte de Dios, que los ángeles anhelan
anhelan ese puesto que el Señor nos ha entregado de ser sus hijos, porque los ángeles son creación de Dios, pero nosotros que por medio de la sangre de Cristo hemos sido calificados para solicitar esa herencia y recibirla con un corazón humilde, con un corazón comprometido, con un corazón deseoso, anhelando la salvación. Los ángeles, dice aquí en su palabra, los ángeles anhelan mirar el reino de Dios como nosotros lo miramos desde la posición en que estamos aún siendo pecadores. Y ahí vemos cómo la gloria y la honra de Dios se manifiesta, porque toda la gloria y la honra es de Él. Versículo 3 en adelante dice: Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento y sed sobrios y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda manera de vivir. Oigan lo que dice aquí, mi hermano. Como hijos obedientes, no conformes a los deseos que antes tenían, estando en vuestra ignorancia. Ciertamente, cuando recibimos a Cristo y recibimos el bautizo por medio del Espíritu Santo, nuestros ojos espirituales son abiertos. Y esa ignorancia en la cual vivíamos antes, ahora la vemos de otra perspectiva. Ahora nosotros nos evaluamos como personas y vemos ese viejo hombre, todas esas malas actitudes, todos esos malos pasos, todas esas acciones inicuas que antes cometíamos. Y el apóstol nos emite aquí un anunciado que no nos conformemos a esos deseos, sino que deseemos un cambio real, que deseemos más, que deseemos ser santos, así como el que fue santo para predicarnos el Evangelio, para predicarnos la salvación con su vida, que fue Jesucristo, nuestro Señor. Versículo 16 en adelante dice: Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Aquí vuelve y lo repite. Aquí vuelve y le pone énfasis a la palabra de Cristo para cada uno de nosotros. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de persona juzga según la obra de cada uno, conducíos con temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Delante de nuestra fe, delante de nuestra certeza, tiene que ir de la mano el temor a Dios. Porque dice Salomón en Proverbios 1:7, porque el principio de toda sabiduría es el temor a Jehová. Y luego, muchos años más adelante, el apóstol Pedro, guiado por el Espíritu Santo, aquí nos recalca esa palabra. Conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. El temor de Dios, no temor a que el Señor nos va a quitar la vida, porque Él nos la quita, nosotros la perdemos. Temor a que donde sea que nosotros estemos, el Señor tiene su mirada, el Señor es omnipresente. Aunque nosotros creamos que nadie nos está viendo, el Señor está ahí. Y esta palabra nos exhorta que nos conduzcamos con temor, que sepamos que el Señor está ahí viéndonos todo el tiempo y que por nuestras obras nos va a juzgar, aunque no haga acepción de personas. Él por nuestras obras es que nos va a juzgar. Entonces tenemos que tener una actitud recta delante de Cristo, delante de nuestro Dios, para que en aquel día no seamos
enviados y echados al lago de fuego, como dice la palabra. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Nosotros, este cuerpo corruptible, no puede ir a esa gloria incorruptible. Por eso tenemos que buscar la santidad en Cristo, tenemos que buscar la salvación en Cristo, para que este cuerpo corruptible, cuando muera, vaya a aquel lugar incorruptible, pero en espíritu, con un espíritu limpio, con un espíritu lleno de la gracia y la presencia de Dios, y no de cosas pecaminosas que nos aparten de aquel lugar glorioso el cual tiene el Señor diseñado para cada uno de nosotros. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado la gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Nuestra fe y nuestra esperanza tiene que estar en Dios. En estos tiempos difíciles que vivimos, donde la humanidad ha puesto su fe en los hombres y no en Cristo, nosotros tenemos que predicar en quién debe de estar basada nuestra fe, pero no solamente con palabras, sino con testimonio, que nuestra forma de actuar y de ser dé a saber a las demás personas en qué nos basamos. Aunque estemos pasando la situación que estemos pasando, sabemos que lo de nosotros no es terrenal, lo de nosotros es espiritual, celestial, está más allá de lo que podemos ver. No tengamos fe en los hombres, no tengamos fe en un presidente, no tengamos fe en un líder, no tengamos fe en un político, que son hombres y fallan. Tengamos fe en aquel que no falla su palabra, en aquel que no sabe mentir, en aquel que no sabe fallar, en aquel que es fiel, que es nuestro Señor Jesucristo y nuestro Padre Dios, nuestro Padre Jehová, Jireh, Shalom. En el nombre de Jesús, amén. Y mediante el cual creéis en Dios, y quien lo resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros extrañablemente, de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, vuelve y lo repite, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Aquí nos dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu. No podemos obviar las enseñanzas que el apóstol ha dejado plasmada en esta carta. Esta palabra dice, purificar vuestras almas mediante la obediencia a la verdad y mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Si obedecemos a la palabra de Dios y obedecemos la guianza del Espíritu, vamos a ser personas llenas de misericordia, llenas de amor. Y eso nos va a hacer tener un amor no fingido hacia las demás personas, aún sin conocerlas, pero amamos su alma, porque sabemos que más allá de lo que podemos ver hay una vida que nunca se terminará. Si trabajamos para ser parte de ella, pero desde aquí, desde la tierra, desde nuestra vida como hombre, tenemos que tratar de tener ese testimonio, así como dice el apóstol aquí, siendo renacidos, no de simiente corruptible, porque de ahí ya venimos, sino de incorruptible, que es nacer de nuevo en el Espíritu, ser un hombre nuevo en espíritu. Y dice aquí, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Y para terminar, mis amados, el versículo 24 dice, porque toda la carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra
que por el Evangelio os ha sido anunciada, gloria a Dios. Oigan como dicen mis amados hermanos. La hierba se seca y la flor se cae, más la palabra del Señor permanece para siempre. No podemos ser la hierba que se seca ni la flor que se cae. Debemos de ser una rama que da fruto constantemente. ¿Y cómo damos fruto constantemente? Dice el Señor en su palabra en Juan 15, que Él es la vid verdadera, que apartado de Él nada podemos hacer. La palabra de Dios lleva de un lado a otro, pero siempre nos enfoca en el mismo centro que es Cristo. Mantengámonos pegados de Cristo. Mantengamos pegados a esa vid verdadera, no para que seamos hierba seca ni la flor que se cae, sino para que seamos ramas fructíferas y que si queremos fruto al 100 por 1, al 80 por 1, al 60 por 1, pero que tengamos una vida de testimonio, que no vivamos nosotros, sino que viva Cristo en nosotros. El día de hoy, esta enseñanza que nos ha dejado el apóstol Pedro en este primer capítulo de su carta, dice que es una esperanza viva. Nosotros somos esa esperanza viva. Cuando nos mantenemos atados a Cristo, siguiendo a Cristo, como dice aquí la palabra, que fuimos rescatados de una manera vana de vivir y ahora vivimos en una manera de vivir en verdad, en una manera de vivir en la luz, apartados de la oscuridad. Así tenemos que mantenernos para hacer una esperanza viva, para que la gente dé la gloria a Dios, para que el hombre dé la gloria a Dios por lo que hace, por lo que transforma en cada uno de nosotros. Sintámonos honrados de que aparte de que el Señor nos regaló la salvación, también nos regala una nueva vida, nos regala una nueva persona sin tener necesidad de aparentar, ni de cambiarnos, ni de disfrazarnos, sino siendo nosotros mismos. Pero en vez de estar llenos de pecados e inmundicia, estamos ahora llenos de la gracia y la misericordia de Dios y del Espíritu Santo que muere en nosotros. Hasta aquí este estudio, mis amados, que Dios les bendiga. Nos vemos el próximo viernes y que la paz del Señor abunde en cada uno de sus corazones. Gozo y paz en el nombre de Jesús. Dios les bendiga.